Amados hermanos, preciosa iglesia, queridos amigos, hoy tenemos el privilegio maravilloso de tener un día más de vida y de podernos acercar a la gloriosa palabra de Dios para descubrir, para entender su precioso misterio. Como ustedes saben, estamos desarrollando el tema El hombre espiritual y esta es la cuarta parte de este estudio maravilloso, la cual es llamado El templo y el hombre. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de acción de gracias a nuestro amado Dios. Amado Padre Celestial, qué maravilloso es saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso es saber que nos hiciste tu nueva creación y nos has hecho formar parte de tu cuerpo universal llamado la Iglesia. Gracias por mi hermano, mi hermana, mis amigos que alrededor de la tierra se acercan y apartan su tiempo para observar estos videos y poder recibir de ti la instrucción para nuestras vidas. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema de hoy lo he llamado El templo y el hombre. Y el apóstol Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16 lo siguiente. Te invito a que lo leas conmigo. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta, por supuesto, confrontante e interesante que podamos contestarla con certeza. Note que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y lo más importante dice: y el Espíritu con mayúscula de Dios mora en vosotros. En este texto maravilloso el apóstol Pablo recibió la revelación de que el hombre es un templo. Y así, amados, como en el tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, Dios moraba en el templo, primero en el tabernáculo de Moisés, luego en el templo de Salomón, así hoy, en la nueva creación de Dios, el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes. Así que la Biblia entonces compara al hombre con el templo. Y todo lo que se dice en el templo y del tabernáculo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que tú y yo hoy somos en Cristo, como la morada de Dios en el Espíritu, como el templo del Dios viviente. Esa tipología bíblica muestra con claridad los tres elementos del hombre y nos permite discernir y entender lo que tú y yo entonces hoy como templos del Espíritu de Dios, como morada de Dios, somos. Sabemos, amados, por la palabra de Dios, que el templo estaba dividido en tres partes. Quiero tomar como referencia en las imágenes de apoyo que usted puede ver a mi mano derecha al tabernáculo de Moisés, del cual más tarde fue hecho el templo. Pero ustedes notan que la primera parte era el atrio. Y el atrio o patio era el área visible y accesible para todo el pueblo. Allí se ofrecían a Dios los sacrificios y la adoración externa de parte de la nación de Israel por medio del sacerdocio levítico que fue instituido por Dios. Pero luego encontramos el lugar santo, donde solamente los sacerdotes podían entrar para ofrecer a Dios la sangre derramada en la parte exterior del patio, el aceite y el incienso y por supuesto el pan de la proposición que estaba ubicado en una mesa en este lugar santo.
Aquí, amados, en el lugar santo, aunque el sacerdote estaba muy cerca de la presencia de Dios, no podía llegar a él, porque todavía estaban fuera del lugar santísimo, estaban fuera del velo que, como ustedes ven en la imagen, partía el lugar santo del lugar santísimo. Y por supuesto todos sabemos que Dios moraba en el lugar santísimo, y era desde allí de donde Él irradiaba su gloria, su poder, su amor, su compañía para el pueblo, aunque siendo invisible, de día lo hacía en una columna de fuego en la noche, y de día en una columna de nube para guiar al pueblo en su peregrinar. Por otra parte, sabemos también que el lugar santísimo era oscuro y que allí nadie podría acercarse a Dios salvo el sumo sacerdote, a quien se le permitía entrar a ese lugar, como tú y yo lo sabemos, solamente una vez al año. Esto demuestra, amados, claramente que antes de que el velo fuera rasgado, no había nadie detrás de aquel velo excepto el arca del pacto. Aunque tú y yo sabemos que en el templo de Salomón, en los días de Cristo, el arca ya no se encontraba dentro del lugar santísimo. Ese lugar estaba vacío. Así, amados, el hombre entonces hoy es el templo del Dios viviente. Y al igual que el tabernáculo y el templo de Salomón, constamos de 3 partes. Esas partes son el cuerpo, igual que el atrio, que es externo y visible, y que fue ahí, y es ahí donde tú y yo hemos sido llamados a obedecer al Señor con una vida de santidad. Y sabemos que en el cuerpo también fue donde el Hijo de Dios ofrendó su vida por ti y por mí como sacrificio por el pecado. Pero más adentro de este hombre exterior llamado cuerpo, hay una vida interior, y esa vida interior incluye una parte emotiva, una parte mental, intelectual, y una parte volitiva. Como ustedes ven en la imagen, el alma posee 3 funciones, que son la mente, las emociones y la voluntad. Este es el lugar santo de una persona regenerada. Allí entonces se encuentran el amor, es decir, los sentimientos, los pensamientos y los deseos del hombre. En ese lugar que es el alma hay mucha luz. Allí todo es claro y todo es obvio. Y al igual que en el templo, en los días del Antiguo Testamento, los sacerdotes allí entraban y salían para servir al Dios vivo. Pero más adentro del velo está el lugar santísimo, al cual no llega la luz natural, y por supuesto era invisible tanto para el pueblo como para los demás sacerdotes. Ya lo dije una sola vez, el sumo sacerdote entraba cada año a ese lugar para efectuar el rito de la purificación de los pecados de todo el pueblo. Ese lugar santísimo, que es el Espíritu, es el que encontramos en el Salmo 91:1, donde la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, el Espíritu es la morada de Dios, y es a donde ningún hombre puede entrar a menos que el velo haya sido quitado. Y por supuesto que esto es un tema muy extenso, y de eso hablaremos en el futuro, desmenuzando cada palabra que estoy diciéndoles hoy. Este es como un bosquejo general de lo que es el hombre espiritual. Ahora, ese espíritu corresponde al espíritu humano. Así que eso nos enseña con claridad que el hombre no solo tiene cuerpo y alma, sino que también posee un espíritu. Y ese espíritu está ubicado en la parte más profunda de su ser, y es el que nos da conciencia de la existencia de Dios
y de la existencia de nosotros mismos. Y por supuesto, está fuera del alcance de nuestros sentimientos, de nuestros propios pensamientos y de nuestra voluntad, que son parte de nuestra alma. Es allí, en el espíritu, donde el hombre nacido de nuevo, donde tú y yo, como la nueva creación de Dios, podemos tener comunión con Dios y conocerlo. En el lugar santísimo, amados, no se necesita luz, y en el tabernáculo de reunión o en el templo no había luz, porque allí era luz, Dios mismo era la luz. Allí moraba Dios. Dios mora hoy en el espíritu de todo hombre como tú y yo, nacidos de nuevo, y Él es luz en nuestro interior. Sabemos que en el lugar santo, que era el cuarto contiguo al lugar santísimo, el candelero con 7 brazos, llamado la menorá, irradiaba luz. Y que en el atrio todo estaba expuesto indudablemente a la luz del día. Todo lo que se hacía en ese lugar, en el patio atrio, se hacía bajo la luz del sol y obviamente a la luz del día. Y esto todo, amados, de manera general, representa un cuadro de la persona regenerada, del hombre y la mujer que, como tú y yo, hemos nacido de nuevo y somos la nueva creación de Dios. Así entonces, tu espíritu y el mío es el lugar santísimo donde Dios mora. A ese lugar tú y yo solo podemos acceder por medio de la fe, en plena certidumbre de fe. Y como es un lugar totalmente oscuro, allí entonces el creyente no puede ver, no puede sentir ni entender, si al hacerlo busca hacerlo con sus propias facultades naturales. Voy a explicarlo. El alma es como el lugar santo donde hay una gran capacidad de entendimiento, muchos pensamientos, abundante conocimiento e innumerables preceptos. Y allí uno comprende lo pertinente al mundo psicológico, al mundo físico. En ese lugar estaba la luz del candelero o menorá. Pero el cuerpo, como ya vimos, es el atrio, que es visible y cuyas actividades y conducta son visibles, pues a través de este cuerpo se manifiesta todo lo que tú y yo tenemos en el alma. Aquí lo importante, amados, es entender algo. El orden que Dios establece no debe equivocarse. El orden de Dios es un orden perfecto. Y ese orden lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, que yo les invito para que tú y yo lo veamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, donde la palabra de Dios dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, el orden está claramente establecido en la palabra. El orden no es alma, espíritu y cuerpo, ni es cuerpo, alma y espíritu. No, el orden de Dios es espíritu, alma y cuerpo. Lo que me enseña y nos enseña a todos, que entonces el espíritu es la parte más noble del creyente nacido de nuevo, del hombre espiritual. Por lo tanto, la Escritura lo menciona primero. El cuerpo es la parte más superficial y por eso también la Escritura lo menciona de último. Y el alma, que es el asiento de nuestras emociones, pensamientos e intenciones, está entre los dos, entre el cuerpo y el espíritu. Y a eso se debe que claramente la Escritura no lo revele como puesta en medio. Así como el atrio era el patio exterior,
el lugar santo la mitad y el lugar santísimo la parte superior, de la misma manera hemos sido diseñados por Dios como el templo, como la morada del Dios viviente. Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de ver claramente este orden que Dios mismo nos da en la Escritura, vemos entonces la sabiduría de Dios al usar como tipo y sombra de lo que tú y yo somos hoy en Cristo, comparando al templo del tiempo del antiguo pacto con lo que el hombre en la nueva creación es hoy. Vemos cómo el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio concuerdan de manera perfecta con el grado de importancia que tiene primero el espíritu, luego el alma y luego nuestro cuerpo terrenal, de manera respectiva. Podríamos también decir, amados, la obra del templo gira entonces en torno a la revelación que proviene del lugar santísimo. Todas las acciones efectuadas en el atrio y en el lugar santo estaban determinadas por la presencia de Dios que habitaba en el lugar más íntimo del templo o del tabernáculo, y nos enseña como tanto el patio como el lugar santo estaban supeditados a la dirección del lugar santísimo. Uno pensaría que en el lugar santísimo no hay mucho trabajo porque era muy oscuro y que la mayoría de actividades de los sacerdotes se efectuaban siempre tanto en el lugar santo como en el patio o atrio. Y en el tabernáculo literal todo eso estaba controlado por los sacerdotes, que eran los que tenían la autoridad para ministrar en el lugar santo. De hecho, amados, el lugar santísimo es un lugar silencioso y quieto. Y todas las actividades del lugar santo deben ser dirigidas por la inspiración que proviene desde el lugar santísimo. Todo esto es una figura de lo que Dios quiere enseñarnos acerca de cómo el hombre espiritual se conduce. Esto implica, amados, que el significado espiritual de esto es muy fácil de entender por el tipo que estamos viendo a través de la Escritura. El alma, mis amados, es el órgano que expresa nuestra personalidad. Lo repito, incluye la mente, la voluntad y la parte emotiva del hombre, entre otras. Y mire que parece ser el amo de todas las actividades del ser humano, aunque siempre el cuerpo está bajo la dirección del alma, hablando literalmente. Sin embargo, antes de que el hombre cayera, estoy hablando de Adán, antes de desobedecer a Dios, comiendo del árbol prohibido, que era el árbol de la vida, que era el árbol que habría de proporcionarle a su espíritu la eternidad completa sobre la tierra. Había muchas actividades, sin duda, en el alma de Adán. Y todas esas actividades que Adán en el huerto desempeñaba, repito, antes de la caída, estaban dirigidas por su espíritu, que por supuesto era un espíritu puro, era un espíritu inocente, era un espíritu sin mancha. Pero lo más maravilloso, amados, de todo esto, es entender entonces que Dios estableció un orden, que tú y yo somos el templo, la morada de Dios, del Dios viviente, y que tú y yo, al igual que el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón, hoy somos seres tripartitos, que poseemos un espíritu que es la parte superior de nuestro ser nacido de nuevo, un alma donde se expresan nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y decidimos actuar de X o Y manera en el mundo natural, y un cuerpo
que ha sido dotado por Dios con 5 maravillosos sentidos, por medio de los cuales tú y yo tenemos contacto con el mundo natural, con el mundo físico. Así que, amados, el orden establecido por Dios entonces para ti y para mí es: primero el espíritu, segundo el alma y tercero el cuerpo. Este tema, amados, es bastante profundo y maravilloso. Haremos un viaje extraordinario a través del interior del hombre espiritual para conocer en detalle cada una de estas cualidades, cada una de estas manifestaciones gloriosas, de esos órganos con los cuales Dios ha dotado al hombre espiritual. Y oro para que el Señor nos permita continuar haciendo esto, para gloria de su nombre, para bendición tuya y mía, y para que juntos podamos llegar a tener una identidad. Identidad es lo que Dios quiere darte y quiere darme. E identidad significa conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Y el conocernos a nosotros mismos nos proporcionará simultáneamente la posibilidad de conocerlo a Él tal y como Él es, revelado a través de la Escritura. Vamos a darle gracias al Señor por esta introducción. Querido Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es simplemente el bosquejo de lo que iremos viendo a partir del próximo estudio bíblico respecto de la maravilla de saber que somos seres tripartitos, que somos una triunidad perfecta y que somos comparados en la Escritura con el templo santo donde Dios mora y donde Dios habita para alabanza y gloria de su precioso nombre. Gracias por mis hermanos y hermanas, y gracias, Señor, por tu hermosa palabra, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, no deje de darle like a estos videos si estamos edificando su vida. Active la campanita para que usted tenga la oportunidad de ser notificado tan pronto estemos subiendo nuevo material a la red. Agradezco a los hermanos que se inscribieron para este curso y que me están acompañando, los cuales reciben el material escrito de cada uno de estos temas. Invito a los que no han hecho este acto de fe a suscribirse no solo en nuestro canal, sino también en nuestro WhatsApp, que usted ve el número aquí en la parte inferior, en donde interactuamos, contestamos preguntas, tenemos comunión con muchos hermanos que nos escriben, que nos llaman, con los cuales podemos hablar y contestar inquietudes y poder, por supuesto, facilitarles el material de estudio. Damos gracias al Señor por este día de vida, gracias a ti por tu atención, y solo me resta invitarle para el próximo tema, cuando ya estaremos comenzando a profundizar en toda esta maravilla que es el misterio de Dios descrito para nosotros en su santa palabra. Que el Señor, amado y amada, te continúe bendiciendo, y hasta la próxima oportunidad. Y muchas gracias y muchas felicidades.